encima se disipen para la gloria de Dios. Yo le quiero traer en esta noche y presentar por primera vez la palabra de Dios a mi hermano Roberto Roa. Él va a traer la palabra. Buenas noches, iglesia. Saludo con la paz del Señor. Este aplauso, pues, para mí está bien. ¿Qué tal si le da un aplauso más fuerte a Dios? Bendice la molestia, dale la gloria al nombre. Bueno, como bien dijo el amado, es la primera vez que me toca traer el mensaje. Si bien tengo los nervios del caso, confío en Dios que Dios va a respaldar la palabra. Quiero hacer una breve introducción de lo que vamos a compartir. Quiero dar primeramente gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder traer un mensaje que primeramente, como bien saben, cuando la palabra llega a nuestra vida para compartir, primeramente es para nuestra vida, es para que en un momento preciso Dios nos da una palabra por la cual caminamos para atravesar ciertas circunstancias y situaciones. Y bueno, y este es el caso también. Quería introducirlo un poco en el tema. Hay un tema muy particular que si bien a las personas nuevas como a las personas que estamos hace tiempo siempre nos cuesta, que es una palabra que en esta casa en sí es muy nombrada, que es la obediencia. Si sos nuevo o ya estás hace un tiempo, siempre tenemos esto de que luchamos en contra de la obediencia, porque a veces ponemos nuestra manera, lo que pensamos, lo que nos parece, lo que aprendimos alguna vez. Y a causa de esto vamos a ver dos historias que están dentro de la palabra sobre dos personajes bíblicos, donde vamos a ver por medio de una situación cómo obró uno y cómo obró el otro. ¿Qué le parece si allí donde está cierra sus ojos conmigo y oramos? Amado Rey, buen Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra, amado Rey, que primeramente ha hablado en mi vida, Señor. Te ruego, Señor, que tú, como decía nuestro apóstol, Señor, respaldes en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a entenderla aún, Señor. Me desconecto de mi parte almática, me conecto a tu Espíritu Santo, Señor. Tuya la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Quita toda distracción, Señor, todo lo que no proviene de ti. Aún, Señor, llevamos todo pensamiento cautivo a tu obediencia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la palabra está en 1 Samuel 15. Cuando lo tenga el versículo me dice amén. Gloria a Dios. Vamos a leer del 1 al 3 primero y luego vamos a ir desarrollando la misma. ¿La tiene, iglesia? Leemos en el nombre de Jesucristo. 1 Samuel 15, primer verso. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vaca, ovejas, camellos y asnos. Lo primero que quiero ver en esta parte es cuántos son llamados, predestinados a hacer algo en Dios. ¿Puede levantar su mano? Creo que todos los que estamos aquí somos llamados a hacer algo y tenemos un propósito. Lo que podemos ver en esta primera parte es que Saúl, el Señor le habló a Saúl por medio de Samuel y le marcó una línea en cual él ya tenía un propósito establecido en Dios, por el cual él también había sido llamado en ese momento, por ser rey de Israel. Siempre que Dios nos direcciona, siempre es claro y preciso. Siempre que Dios nos direcciona, es claro y preciso. Cuando acá podemos ver que Él es ungido con un propósito y direccionado por Dios. ¿Cuántas veces nosotros, si lo traemos un poco a este tiempo, cuántas veces nosotros somos direccionados a través de la palabra, a través del apóstol, a través de un hermano mayor y somos direccionados para hacer algo? En este caso, bueno, es por Dios. Quiero seguir continuando leyendo del 7 en adelante.
Y bueno, se lo parafraseo un poco. Cuando le viene esta directiva a Saúl, Saúl va y bueno, arma una emboscada en un valle y vence a los amalecitas tal cual Dios se lo había dicho que lo haga. Y ahora vamos a tocar el versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Abilac hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Lo que podemos ver claramente en este pasaje es que Saúl obedeció a su manera. Él lo hizo a su manera. Y si lo traemos a este tiempo, ¿cuántas veces nosotros también obedecemos? Alguno diría media tinta, a su manera. Siempre hay un pero, hay un porqué, hay una razón para no hacerlo justo como se nos fue ordenado hacer o como se nos fue bendecido y direccionado por Dios a través de nuestro apóstol, a través de un hermano mayor y a través mismo de la palabra. Podemos ver eso. También podemos ver que mientras que él estaba venciendo a su manera, también Dios estaba viendo ahí, poniendo el foco en que él lo estaba haciendo en desobediencia. Porque él desobedeció lo que el Señor el Señor le había dicho por medio de Samuel a Saúl. Y él lo hizo, pero lo hizo a su manera. Podemos ver que en todo tiempo el Señor también estuvo allí viéndolo, como él también desobedecía. Y si seguimos desarrollando un poco más adelante, si me acompaña al 13, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú, Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué es ese balido de ovejas y bramidos de vacas en el que oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Podemos ver, acá sigue con eso de que él lo hizo a su manera, ¿no? Y si tenemos el 16 dice: entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y Samuel le dijo: aunque eras pequeño ante tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió a la misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué no has oído la voz de Jehová, sino que has puesto con un botín, has hecho lo malo delante de los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: ante bien obedecí la voz de Jehová, y fui a la misión de que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a todos los amalecitas. Mas el pueblo tomó las ovejas y vacas, primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Anatema significa maldito. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto? Bueno, vamos a leer hasta el 21. Mas el pueblo tomó el botín, las ovejas y vacas y primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Primero podemos ver que él fue llamado. Después podemos ver que él fue dirigido por Dios con una directiva clara de lo que debía hacer. Después vemos que él lo hizo, pero lo hizo a su manera. Y después lo que podemos ver en esta palabra es que cuando él fue confrontado por Samuel, lo primero que hizo, le echó la culpa al pueblo. Mas ellos fueron los que trajeron, mas ellos son los que hicieron. Y si lo traemos a este tiempo y nos examinamos un poco nosotros mismos, ¿cuántas veces cuando viene la directiva de Dios y debemos obedecer, no lo hacemos? No lo hacemos, realmente no lo hacemos. Y si lo hacemos a nuestra manera. Y cuando somos confrontados por quién nos envió a hacer, siempre decimos no porque fue mi compañero, no porque tuve un problema, no porque siempre vamos buscando la culpa a distintas circunstancias y cosas. Cuando la orden de Dios siempre es precisa y clara.
en cuanto a lo que debemos hacer. Cuando Dios suelta algo, siempre es preciso y claro. Entonces, ¿me va siguiendo, iglesia? Amén. Podemos leer el 22 y el 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en el holocausto y en las víctimas como en el que obedezcan la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. Aquí el Señor en la palabra bien nos aclara que siempre es mejor obedecer. Lo que Dios nos envió a hacer, obedecer a la palabra, sin poner pretexto, sin poner excusas, sin hacerlo a nuestra manera, sino que podamos caminar en línea recta a lo que se nos fue enviado a hacer. Y si leemos el 23 dice: porque como pecado de adivinación era rebelión, y como ídolos e idólatras la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué tremenda esta palabra, porque por el no obedecer, si bien tenía un propósito grande, si bien Dios lo había elegido para que reine Israel, Él por desobediencia, por hacerlo a su manera, fue desechado. Si meditamos por un momento, nosotros mismos que somos llamados, tenemos propósito, como dijimos, y levantamos nuestras manos, ¿cuántas cosas quizás hemos perdido por desobedientes? Recuerda que al comienzo de la palabra le dije que la palabra primeramente habló a mi vida, y yo sé que he hecho renegar muchísimo al apóstol, que ha sido muy desobediente. Y ahora medite usted las cosas que ha perdido quizás por desobediente. Quizás has perdido por no obedecer a Dios, quizás has perdido afectos, quizás has perdido trabajos, quizás has perdido posición en tu iglesia, quizás has perdido ministerio, aunque sabemos que en Dios perdemos la relación, pero no lo que Él nos dio. Quizás eso, la desobediencia, lo que hace es que te retrasa a lo que Dios quiere en tu vida. ¿Qué le parece si por un momento me acompaña, cerramos los ojos y meditamos en esto por un segundo? Nuestro mismo caminar en Dios y pensar, meditar sobre esto. ¿Qué hemos perdido a causa de la desobediencia? Medite conmigo en un minuto y comience a ver, estoy en esta posición, pero podría haber ido a más. ¿Pero por qué no lo hice? Porque fui desobediente. Porque lo hice a mi manera. Porque lo hice, pero lo hice sin ganas. Lo hice bajo protesta. Lo hice sin tener en cuenta que la directiva de Dios siempre es precisa y clara en lo que debemos hacer. Quiero contarle algo de un servidor de esta casa, a quien ustedes seguramente conocen. Mucho tiempo esta persona ha sido desobediente. Él decía que conocía a Dios, pero quizás era un decir nomás. Quizás no tenía la relación como quizás tampoco la tenía Saúl. La relación con Dios. No conocer a Dios. No conocer a Dios te hace accionar como también lo accionó Saúl en estas situaciones. Porque si él hubiese conocido a Dios, como vamos a ver más adelante, hubiese obrado de otra manera. En el año 2021, después de años de ser desobedientes, porque de muy chico conoció a Dios, a pesar de haber desoído la directiva de parte de Dios para mi vida, a través del apóstol, quien es mi padre espiritual, padre del alma y de esta casa, a través de un hermano mayor, vivía desordenado, vivía con las prioridades desordenadas, y eso trajo a mi vida mucho dolor. Así como la bendición, como la obediencia trae la bendición, así mismo la desobediencia trae dolor, trae frustración y trae otras cosas que vamos a ir viendo ahora. En el año 2021 va a ser una situación dificilísima, donde mi hija mayor quedó ciega por 4 meses. Durísima. Y entendí, y lo puedo decir, que fue por desobediencia. Mire la importancia de ser obediente a Dios. Si bien Dios
tiene el poder para revertir toda situación adversa. Qué poco que tenemos a veces el consejo de parte de Dios y la directiva, y seguimos haciendo eso, y hacemos las cosas a nuestra manera. Ese servidor fui yo, mucho tiempo rebelde. A pesar de tener cercanía con nuestro Padre, a pesar de tener comunión como yo pensaba que tenía, a pesar de que se me ha dicho, ordénate, hijo. Pero bueno, no nos vamos a quedar con eso. Saber que Dios revierte toda situación. Esta sería la primera parte. ¿Qué tal si le dan un fuerte aplauso a Dios? Ahora quiero invitarlos a que me acompañen a 1 Samuel 30 y vamos a ver como otro varón también llamado, ungido como Saúl, pero accionó diferente. Cuando lo tenga, díganme amén. ¿Lo tiene, iglesia? Bueno, compartimos, leemos 1 Samuel 31, vamos a leer del 1 al 4 y del 6 al 8. Cuando David y sus hombres vinieron a Silac al tercer día y los de Amalec habían invadido Negueb y a Silac y habían asolado a Silac y habían prendido fuego, y la había llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie le habían dado muerte, sino que se lo habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas se habían ido llevados cautivos. Entonces David y la gente con la que él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron fuerzas para llorar. Ahora leemos el 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno de sus hijos y sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Hasta ahí leemos. Bueno, te voy a poner un poco en contexto de lo que estamos leyendo. Primero, David había ido a hacer una campaña como era usual en aquellos tiempos, que se hacían cuando él no estaba en ese lugar. Bueno, pasó a Amalek, que sabemos que Amalek es el mismo pueblo que habían mandado a destruir. Amalek pasó y arrasó con todo, pero imagínense, no solo que le quemó toda su pertenencia, le quemó la aldea y todo lo que estaba allí, sino que también se llevó cautivo su familia, sus mujeres, sus hijos, y asimismo de todos los que allí vivían. Entonces imagínense usted llegar y ver ese panorama como llegó David en aquel lugar y verlo. Si lo traemos a este tiempo, imagínese usted una situación donde le toque atravesar esto. Algo tan fuerte así. Quedarte sin nada, que tu familia se la hayan llevado cautiva. Mediten un segundo, ¿cómo se sentiría usted? Es tanto el dolor que sentía que dice en el 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz, lloraron hasta que le faltaron fuerzas para llorar. Levante su mano quien alguna vez estuvo en esta situación, que ha llorado hasta que realmente le faltaron fuerzas. Quizás fue, como le decía antes, un tema afectivo con un cónyuge, con un ser querido. Quizás ha sido una situación, como a mí me ha tocado que he vivido esto, de llorar hasta que realmente no tenés fuerza ya para llorar. Tenés ganas de llorar y no te salen las lágrimas, ya de tanto que lloras. No significa que no confiaba en Dios, significa que no estoy excepto a pasar problemas, mas de todo eso me librará Jehová. Amén. Entonces imagínese usted estar en ese lugar, de llegar y encontrarse con este panorama, con esta situación donde lloraron tanto que ya no tenían fuerza para llorar.
Y si leemos el 6, que es algo de lo que quiero dejar en esta noche, que fue algo de lo que me impactó en aquel momento cuando vino esta palabra a mi vida. Y dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. Mas David se fortaleció en Dios. Qué tremendo, porque ya le había pasado algo tremendo de encontrarse con ese panorama. Y encima lo mismo que estaban con él, lo mismo que creían que él era un profeta de Dios, lo mismo que lo acompañaban. Cuando vino la mala también se le sumó otra cosa más. Y qué tremendo, a veces estamos pasando situaciones difíciles y se suman otras. Mas acá hay un secreto, que algo de lo que le quiero dejar en esta noche, de lo que hizo David. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y si usted lee hasta ahí, puede darse cuenta de que nunca dice, David se quejó. O David se empezó a decir, no, Dios, ¿por qué esto a mí? ¿Quién soy yo? ¿Cómo en una situación así David no se ha quejado? Ahora pensemos nosotros por un segundo si nos hubiese tocado a nosotros. Y decimos, Dios, ¿pero por qué a mí? Si el Hijo de Dios no tiene temor a malas noticias. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Si yo estoy, si yo sirvo, si yo voy a las reuniones, si yo me congrego. ¿Por qué me está pasando a mí? A veces vienen situaciones en nuestra vida que no entendemos y cuestionamos a Dios. Y decimos, ¿por qué? Si yo estoy, si yo sirvo, si yo voy al terreno, si yo estoy en las ventas, si yo sirvo en el altar, soy un líder, soy seguridad, soy un hijo que viene regularmente a la casa. ¿Cómo entonces nos quejamos nosotros y siendo que David pasó algo tremendamente, 1000 veces peor de lo que podemos pasar nosotros en este tiempo, no se quejó? Yo creo que él no se quejó por algo que también quiero dejar un pensamiento en esta noche, que por el cual yo también camino una palabra constantemente cuando viene tiempo de aflicción a mi vida, que es, David conocía a Dios. Cuando conoces a Dios, obras diferente. Cuando conoces a Dios, te mueves diferente. Cuando conoces a Dios, sabes que Él está en control de todas las situaciones. ¿Cuántos saben que hay promesa de Dios para nuestra vida? ¿Cuántos estuvieron en el estudio y cuántos saben que las promesas de Dios son para este tiempo? Y si tenemos promesa de Dios y conocemos a Dios, ¿por qué a veces nos quejamos en la tribulación o en la aflicción? No entendemos el porqué. Pero si sabemos que Dios está en control, podemos seguir caminando, afrontando la adversidad, sabiendo que en Él somos más que vencedores. Dale, si le da un aplauso a Dios. Le invito a que me acompañe a seguir leyendo en el número 7. Ya vamos a ir un poco cerrando, terminando. Y en el número 7, en el versículo 7 dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David. Para aquellos que no saben lo que es el efod, es un instrumento que se usaba en aquel tiempo, que lo usaba el sacerdote para hablar con Dios. En el 8 dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelo, porque ciertamente los alcanzarás, y cierto librarás a los cautivos. Qué tremendo que es esto, porque él, a pesar de que se había encontrado con esta situación en adversidad, a pesar de que los mismos que estaban con él, que creían en él que él era el profeta, lo querían apedrear. Primero más, David se fortaleció en Jehová nuestro Dios, y luego dice que fue a buscar el instrumento para buscar la directiva de Dios. Mire si David no conocía a Dios, que lo primero que hizo fue buscar la directiva de parte de Dios para caminar en esa situación. Como nosotros mismos, que nos congregamos regularmente, aún algunos somos siervos, quiero dejarle este pensamiento en cuanto a esto.
Lo primero que tenemos que buscar, después de fortalecer nuestro Dios, es la directiva de parte de Dios. Porque podemos tener la directiva de parte de Dios, pero podemos hacer como Saúl, que no obedeció. O lo hizo a su manera, o lo hizo como le pareció. Y si leemos acompáñame al 16. Entonces viene la directiva de parte de David, consulta a Dios, Dios le da la directiva clara y precisa, como dijimos hoy, y en el 16 dice, en el 17, perdón, y lo hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de entre ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas le habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así como los hijos e hijas del robo, y todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David las ovejas y el ganado mayor, y trayéndole todo adelante le decían, este es el botín de David. Qué tremendo que a través de la obediencia, Dios restituyó y cumplió su palabra de lo que le había dicho que iba a hacer. Amado hermano, si nosotros obedecemos a Dios y la directiva de Dios sobre nuestra vida, tenga por seguro que tenemos la victoria ante cualquier situación. Amén. Ya para ir cerrando, lo voy a invitar allí donde está, que pueda ponerse de pie, que pueda cerrar sus ojos en reverencia, meditar un poco lo que hemos hablado en esta noche. Recuerde que Saúl también fue un llamado, tenía un propósito como nosotros. Recuerde que él obedeció a su manera, pero en sí desobedeció lo que Jehová le había dicho y fue desechado para ser rey a pesar de que tenía propósito. Asimismo nosotros también tenemos propósito. Asimismo David tenía un propósito claro, obedeció a Jehová y Jehová aún en la crisis, en la situación difícil, adversa, le dio la victoria y recuperó todo. Yo no sé, querido hermano, cuál es tu situación, no sé cuál es tu problema, no sé qué es lo que te aflige. Quizás sea como me pasó a mí, un problema familiar con una de mis hijas. Quizás a ti tengas una situación con tu matrimonio, quizás tengas una situación personal, familiar, de adicciones, de cosas que no puedes dejar. Pero ciertamente en esta noche Jehová te ha hablado a través de la palabra y así mismo te va a hablar a través de los siervos aquí en el altar. El altar está abierto para cada uno de los que quieran venir a recibir la directiva de parte de Dios. No te quedes allí, no seas desobediente, no cometas los errores que cometió Saúl, que en aquel tiempo también cometí yo. Ven a buscar la directiva de parte de Dios. Amado hermano, quizás por la desobediencia que has perdido afectos, has perdido ministerio, has perdido cosas grandes que Dios te ha querido dar. En un acto de fe, toma y pasa a buscar la directiva de parte de Dios para tu vida.